Es cierto de muchas actividades en la vida que la dificultad se incrementa conforme se avanza. Por ejemplo, tocar un instrumento, practicar un deporte o estudiar una carrera son cosas en las que conforme avanzamos, el desafío se incrementa. Pero también la destreza, afortunadamente. Y aún en cosas sencillas. No sé si usted alguna vez ha probado construir una pirámide de dominós. La mejor forma de probar su habilidad es ver qué tan alto puede llegar. Cada fila que coloca se hace más difícil. Y el problema no está en las piezas. El problema está en la habilidad, en la destreza para colocarlas. Cuando la dificultad es mayor, la probabilidad de que todo se derrumbe también es mayor. Cuando estamos hablando de destrezas prácticas es una cosa, pero cuando nos referimos a los ladrillos con los que construimos la vida, es muy otra cosa. ¿Puede nuestra vida depender de un mandamiento? ¿Puede uno de los mandamientos de la ley de Dios poner en evidencia a todos los demás? Muchos maestros de la Biblia, en efecto, consideran que el último mandamiento de los 10 mandamientos es el último dominó de la pirámide. Si se coloca mal, todo se derrumbará. No solo la piedad, también la vida. Porque los primeros 9 mandamientos tienen que ver con cosas que se ven. El último, no codiciarás, tiene que ver con algo interno, con un estado de la mente o del corazón si se coloca mal. Y si esto está mal puestos, revelará si nuestra fe es sincera, si nuestro amor a Dios y al prójimo son reales. Esa es la lección que se encierra en el último mandamiento. El pueblo lo recibió cuando iba camino a la tierra prometida. Habría muchos que al llegar a la tierra prometida prosperarían más que otros. Y Dios quiere proteger a su pueblo de la discordia y de la hostilidad entre unos y otros. Y por eso les da la lección que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 17. Si tuviésemos que poner la lección en una frase o algo así, probablemente diríamos que la codicia es un ataque premeditado contra los mandamientos de Dios. La codicia, un ataque premeditado contra los mandamientos de Dios. ¿Por qué será esto así? Bueno, en primer lugar, porque la codicia como deseo que deja a Dios afuera es idolatría. Mire, todo lo que deja a Dios afuera realmente es idolatría. La palabra codicia significa deseo, pero el 10º mandamiento es un deseo malo. Es una fuerza que se apodera del corazón y la mente del creyente y se convierte en el motor de su vida. Es hambre por tener algo que no es lícito. Ahora, probablemente usted podría estar pensando, como mucha gente, ¿cuál es la diferencia entre codicia y avaricia? Bueno, realmente hay muy poca diferencia. La avaricia es el deseo desordenado de riqueza con atención al futuro, es decir, para acumularla, para atesorarla, avaricia. Y la codicia es un deseo excesivo de riqueza sin atención al futuro, por la riqueza misma. Digamos que la persona ambiciosa podríamos calificarla de avara y la persona delincuencial podríamos calificarla de codiciosa. Es la visita a la tienda de trajes, es la mirada al auto más bello, es la mirada a la mujer del prójimo o al hombre del prójimo. Es el deseo descontrolado más que la necesidad básica o bíblica. La codicia, definida así, puede convertirse en un ataque brutal a la ley de Dios. Es una acción premeditada, deliberada, cuyo efecto es destronar a Dios y entronar aquello que el deseo me exige. Es la oferta de la publicidad tratando de convencerme que mis deseos son infinitos y que mi derecho a satisfacerlos también. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con Dios. El primer mandamiento es tener un adecuado concepto de Dios, y eso es fundamental en la vida. Dios no es el viejecito indiferente de barba blanca, no es el abuelo que todo lo perdona, tampoco es el niño del pesebre.
Tampoco es el Cristo fijo al crucifijo. Dios es un Padre amoroso, con instrucciones claras para desarrollar en nosotros libertad verdadera y responsabilidad total. Es el amoroso autor de nuestra salvación. Es quien nos cuida y nos provee diariamente. Las instrucciones claras y normas liberadoras están ahí en la ley de Dios. Esta ley describe la naturaleza humana y nos advierte que los hombres somos idólatras por naturaleza, que tenemos construido en nuestro corazón un relicario para albergar toda clase de dioses. Y el primer mandamiento nos dice que todo lo que ocupa nuestra mente y nuestro corazón se convierte en un ídolo para nosotros. Por eso debemos cuidar tanto no solo lo que queremos, sino los móviles, las motivaciones de por qué lo queremos. ¿Por qué? Porque es posible que lo que queremos termine ocupando el lugar de Dios en nuestra vida. Ahora, también está que todo lo que deja a Dios afuera obstaculiza nuestra obediencia al Señor. El resumen de la ley está compuesto de esas dos partes que se repiten en Moisés, en los profetas, Jesús y Pablo. Dice amar a Dios y amar al prójimo. Es imposible amar a Dios en donde Él ha sido sustituido por aquello que codiciamos. Las cosas materiales pueden capturar el corazón humano. La codicia imposibilita amar. No estamos hablando de los negocios que dependen de acordar un precio de compra, un precio de venta. Hay un precio pactado de antemano en los negocios. Tampoco de satisfacer las necesidades básicas que podamos tener en esta vida. Hablamos aquí de otra cosa, de la obsesión con las cosas que no podemos tener o que no debemos querer. No podemos, ya sea porque no tenemos el dinero o porque no es lícito desear. Precisamente ese es el deseo que desplaza a Dios y obstaculiza la obediencia. Además, la codicia imposibilita amar al prójimo. Vea usted la otra parte que resume toda la ley. Amar al prójimo. Cuando las cosas del prójimo, las relaciones del prójimo y el bienestar del prójimo se ponen en peligro por mi codicia, no se puede amar al prójimo. Y es que cuando codiciamos, violamos no solo el primer mandamiento, sustituyendo a Dios, sino también el cuarto mandamiento porque cambiamos el trabajo por la riqueza rápido. También se puede aún violar el sexto mandamiento y llegar a matar, o violar el séptimo mandamiento y cometer adulterio, o violar el octavo mandamiento y robar, o finalmente el noveno mandamiento y mentir con tal de tener lo que queremos. Esas formas de actuación nos obstaculizan a amar al prójimo. No es la necesidad de las cosas lo que traiciona al ser humano. Es amar a las cosas más que a las personas. Así que eso es lo que hemos visto en primer lugar. Pero en segundo lugar, esta idea nos sugiere que la codicia es un ataque premeditado contra el prójimo. Es un ataque premeditado contra las relaciones con el prójimo. Mire la primera parte del versículo 17. La codicia es un asalto al sentimiento más noble del ser humano, a la solidaridad. Si destruimos la solidaridad, destruimos la convivencia ordenada y pacífica. Abusamos del derecho ajeno y terminamos sometiendo al prójimo. Por eso aquí dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. En la antigüedad, la casa era una figura que significaba el todo de los bienes del prójimo. Es decir, se refería a todo lo que cabía adentro de una casa, tanto las cosas como las personas. Primero, habla de las relaciones. Lo más valioso era la familia. Por eso advierte que la mujer del prójimo es territorio sagrado. Quien busca poseer lo ajeno no solo piensa equivocado, hace planes, estratagemas y busca premeditadamente atacar la casa de su prójimo, que puede centrarse en la mujer del prójimo. Luego habla de los siervos y la criada. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto personas valiosas en otra empresa, en otros empleos, y decimos, si esa persona trabajara para mí, qué bien me iría?
pero ese empleado está en la empresa de mi amigo. Y pensar en eso, yo me pregunto si es codiciar. Es que, mire, hoy esas personas no viven en la casa del empleador como en la antigüedad. ¿Se puede robar empleados? Bueno, es que hoy existe la libre contratación. Podemos hacer ofertas laborales y parece que no estamos faltando a la moral. Pero hay una línea muy tenue, muy dedicada ahí entre la codicia y el abuso. ¿Cómo es que llegamos a conocer a esos empleados que no trabajan para mí? Si fue porque nuestro amigo nos lo dijo, entonces quizá estamos traicionando la confianza de nuestro amigo. Eso equivale a abuso al derecho ajeno. No podemos decir que cumplimos con la ley de Cristo ni con el amor a Dios cuando el móvil es egoísta al apropiarse de relaciones ajenas. Pero además, la codicia es un ataque premeditado contra el prójimo. Mire la segunda parte del versículo 17. El texto dice, no codiciarás su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Dios quiere no tanto limitar nuestros deseos, cuanto educarnos en cuanto al respeto. Somos al final guardas de nuestro hermano. Y estas cosas, sean herramientas de trabajo o no del prójimo, no son deseos lícitos. Mentimos cuando queremos las cosas del prójimo o buscamos la forma truculenta de quitárselos. No puedes decirle al que limpia tu casa que su salario te empobrece. No puedes decirle al que te lava el carro que su pago te empobrece. No puedes decirlo si no es cierto. El que te sirve no te empobrece, realmente te enriquece. No puedes decirlo si no es cierto. Puedes decirle que no quieres pagar lo que te pide. Puedes decirle que no quieres, que simplemente no te place pagar, pero no excusarte en tus finanzas porque probablemente no es cierto. En otras palabras, diseñamos a veces un plan para atentar contra la fuerza de trabajo del prójimo. No regatees con base a la mentira. Si Dios te dio, no quites al pobre un poco más de lo que te sobra. Es válido negociar institucionalmente, pero no mentir. Eso es una traición al amor y a las personas a nivel más fundamental. Hoy vivimos bajo el asedio constante de mercadólogos, empresas, creativos, tratando de convencernos que merecemos esto o necesitamos aquello, que procuremos tener lo uno y lo otro. Hollywood, con su edificio de engaños, nos dice que es lícito quitar, arrebatar y destruir. Al fin de cuentas, no hay que entregarle cuentas a nadie y los malos ganan. El mundo es así y esa parece ser la realidad. Tristemente, iglesias, predicadores, ministerios construyen su servicio con un mensaje que se hace eco de estas ideas. Esto, mis hermanos, es un ataque frontal a los principios más básicos de la fe. Es vivir con base a la codicia y no con base al amor. ¿Qué hemos dicho hasta aquí? Este texto nos enseña que la codicia es un ataque premeditado no solo contra las leyes más básicas de Dios, sino contra Dios y contra el prójimo. La codicia no solo se apodera del corazón, sino también se traduce en acciones que crean ídolos, matan, roban, mienten, procurando la riqueza fácil en vez del trabajo duro. Nos hemos creído la mentira de un ejército de bien entrenados anunciantes. Tus deseos son infinitos y tus derechos también. Por eso terminas por creer que tienes derecho al dinero, a los bienes, a las relaciones de los demás. Y eso entrena tu corazón para mentir, abandonar a Dios y destruir al prójimo. Sin embargo, por atentar contra el amor a Dios y al prójimo, sea el castillo de dominós, la carrera o tu vida misma, no puede llegar muy lejos sin desplomarse totalmente y arruinarlo todo. Jesús dijo al avaro necio, dijo Jesús al hombre avaro, hoy vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? Cuidado con lo que añoras,
porque en lugar de poseerlo, eso terminará poseyéndote a ti y destruyendo tu vida. Al final de la vida, en este mundo, no nos llevaremos lo que hemos atesorado, sino apenas nos llevaremos lo que hemos compartido. Entrega hoy tus deseos al Señor y anhela con Él la justicia y la misericordia que Él pide de ti. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por un sencillo mandamiento que nos hace reflexionar en cosas tan variadas y tan prácticas, las cuales ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.